Buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo andan? Y a la gilada ni cabida. A la gilada ni cabida. Bueno, aprovechen a mostrar los dientes ahora, revisen un poco, porque después se complica. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Muy bien. Mirá qué lindas mujeres, por favor. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, señora? Muy bien, ¿y usted? De blanco y negro. Está muy en combo. Sí. Sí, es verdad. Y usted también. Un aplauso para Mónica Gutiérrez. La chica. La dama de las noticias, ¿eh? Qué Bueno. lindas que están hoy. Bueno, un montón de temas para un programa impresionante en el último día antes de que arranque la veda. Mañana a las 8 de la mañana se callan. Por fin. Qué bueno. Atrás. No vamos a ver más esos spots. Vieron que todos los spots susurran. Vamos a hacer de un país. Sí. Hace años que no vienen susurrando. Bueno, gracias a la gente de Makeup que también le mandó maquillajes a... Pero acá Muy reclaman. lindos. Sí, Muy lindos. Muy Acá lindo, muy lindo. reclaman. Y también lo compartimos con los varones. Ahí Sí, está. porque nos lo queremos piden. decir que nuestros compañeros también se maquillan, ¿eh? Claro. Sí. Obviamente Al todos. revés. Al revés. Igual si da rating en cualquier momento salimos todos. Jonathan Bell le quedaría muy lindo un rojo. ¿Por qué yo no No, lo él quiere, ¿Por qué él yo no quiere. Está bien. ¿Le puedo dar? Píntelo los labios, sí, a ver. En vivo, dale. Mejor no, mejor no. Tome. No, mejor No. no. Me lo pidió. No, porque después tengo que dar explicaciones yo. Bueno, vamos al primer informe que tiene que ver con un hombre muy, muy, muy importante. Un hombre que manejó millones y millones y millones y millones de dólares. Estamos hablando de Barata. El número 2 era chofer de Debido, era el taxista de Debido y pasó a ser un funcionario de alto rango y de una billetera engrosada, ¿no? El futuro de Debido se pone turbio. El ex ministro de Planificación vive horas decisivas. Hoy recibió un nuevo revés judicial. Otro pedido de prisión ha debido. Lo pidió Bonadío. Si sucede eso, la opinión que yo le transmito es que sería otro escándalo jurídico. Este nuevo procesamiento corresponde a la causa en la que se investigan contrataciones con sobreprecios a buques de gas. Tenemos que pensar que en todo el noreste argentino, por ejemplo, no tiene gas. Infinidad de obras que hay que llevar adelante y que obviamente los recursos no sobran. Mientras Debido sostiene su libertad gracias a los fueros, su mano derecha ya quedó detenida. Así detenían a Roberto Barata. El momento en que la policía se llevaba al número 2 de julio Debido en el Ministerio de Planificación. Licenciado Roberto Barata, juráis por Dios y por la patria. Sí, juro. Hablamos de fútbol. Su situación judicial, ¿cómo es, Barata? Usted también, ¿no? ¿Está complicada? Vamos a ir a declarar como siempre. Gracias. Tuit de Julio Debido. Necesitan montar todo este circo para aplicar el más escandaloso y brutal ajuste sobre el pueblo argentino del que se tenga memoria. Un nuevo y escandaloso cierre de campaña que busca la privación ilegítima de mi libertad. Son puro odio, impotencia y rencor. Lo más sensato es dejar actuar la justicia. Si la justicia dice una cosa, hay que hacer lo que la justicia dice, cuando nos gusta y cuando no nos gusta. No me gusta votar el desafuero de una persona que no está condenada. Todos los que afanaron tienen que ir presos y devolver la que se llevaron. ¿Si están afanando ahora? La Cámara, digamos, debe votar el desafuero y del juez puede ir preso. Los canalistas no pueden decir que no hay alguna vinculación entre el supuesto entorpecimiento y la actividad de Debido. Hay que otorgarle el desafuero para que la justicia pueda actuar libremente y Debido explicar su inocencia. Esta misma justicia que algunos celebran y que en algunos casos baila al ritmo de las necesidades electorales del gobierno es la que hace mucho tiempo debió haber detenido a la señora Kirchner. En el Estado de Derecho se encargan habitualmente por una sentencia de condena, que ahora estamos bastante lejos, fíjate que no está ni siquiera indagado. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque es todo un personaje. Quiero ir después con Eliana Franco, porque Eliana Franco desde hace mucho tiempo que lo venís nombrando a Barata. Antes de eso vamos con la crónica del día, ¿sí? Dale, vamos a contar dónde está Barata. Barata está detenido en estos momentos en una comisaría, en la comisaría de la Comuna 12, en la calle Ramallo. Mañana lo van a llevar a Comodoro Pi, a la alcaldía. Seguramente, por lo que me dijeron a mí, va a terminar en Ezeiza, como la gran mayoría de los que están ahí, como López, como Jaime, como Báez, Milani, el Pata Medina, etc. Vamos a explicarle a la gente quién es este hombre, porque es importante. Tal vez no es tan conocido como Debido, como López, pero era un funcionario importante. Era el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión. Cargo no tan importante, pero sí porque manejaba muchísimo dinero. La causa es sobreprecio de 7.000 millones de dólares en la importación de gas natural licuado. Argentina importaba gas, había desabastecimiento de gas e importaba. Importó gas entre el 2008 y el 2015 por 15.000 millones de dólares. Hasta ahí ningún delito.
Se importaron casi 500 barcos, 497 barcos, a Rusia, a Qatar, a Trinidad y Tobago, a diferentes países de África. Bueno, según la Auditoría General de la Nación, y acá viene el problema, acá viene el supuesto delito, hubo sobreprecios en esa importación y Barata lo sabía y de hecho ejecutaba por 7.000 millones de dólares. Cada barco se pagó alrededor de 50 millones de dólares. Pero el precio por el que se pagaba el millón de BTU era aproximadamente promedio el doble que en otros países. Esto lo marcó la AGN, la empresa que pagaba era Enarsa. ¿Se acuerdan de Antonini Wilson? El que alquiló el avión en el cual vino Antonini Wilson era Enarsa. Digo, para ir conectando un poquito, siempre el Ministerio de Planificación. Y se importaba a distintas empresas. Por lo cual, lo mismo que con debido, se dictó la orden de detención, no por peligro de fuga, sino porque hay posible obstrucción de la investigación. A ver, señora, usted que lo ha nombrado tanto, ¿quién es este hombre? Este hombre es era la mano derecha de Julio Devido, desplazando un poquito a Olazategui, porque en realidad fue creciendo. Gracias. Porque él fue creciendo. En realidad él ingresa al Ministerio de Planificación con un cargo, si querés, mucho menos importante, se ocupaba más de la parte de comercio exterior y luego va creciendo, va convirtiéndose prácticamente en la sombra de Devido. Era el secretario privado, no en el sentido de llevarle la agenda, pero era el en cual Devido depositaba la confianza para que haga esas gestiones que no son tan claras. Los empresarios, por ejemplo, cada vez que Barata llamaba por teléfono a las oficinas, por ejemplo, los españoles, en el caso, ¿se acuerdan la venta de Repsol? Bueno, los españoles, cada vez que el teléfono de Barata llamaba, temblaban, lo conocían como el hombre de los, entre comillas, aprietes. Era, por ejemplo, cuando había cortes energéticos, por mencionar otra apretada, entre comillas, era el que levantaba el teléfono y decía, ¿qué pasa? ¿Por qué? Manden un, ¿cómo se llaman? Un generador. Grupo. Generadores Grupo a tal o Electro. cual lado. Y era el hombre que hacía todas las gestiones con los que los empresarios tenían que hablar. Por lo cual te agrego un dato. Barata, no sé si hablará hacia arriba, pero seguro puede hablar hacia los costados, vale decir los empresarios. Claro. Hoy te puedo asegurar que con la detención de Barata, en más de una empresa corrió frío. Sí, a ver, Mónica. Sí, otra de las cosas que se supo es que él esperaba ser detenido y se preparaba para ser detenido, como que tenía la conciencia de que no iba a poder zafar de esta situación, porque además no es la única causa en la que está involucrado. Hay una investigación que tiene que ver con el manejo de la caja chica o de dinero para los movimientos, digamos, de representación y caja chica. Y además porque también está en la causa de Río Turbio, tengo entendido. O sea, lo que se está investigando además son formatos o modalidades para hacerse o desviar los dineros públicos. Digamos, no estamos hablando del enriquecimiento ilícito de tal o cual persona. Lo que pasa estamos es que, Mónica, hablando, cuando uno repasa las cifras son... Pero y la crisis bueno, energética. también son las de Río Turbio. Ajá. También son las de Río Turbio. Entonces lo que se investiga son matrices de dinero que va circulando de una determinada manera y que no llega, por lo menos en su totalidad, a aquello para lo cual está destinada. Ahora, yo creo que tu defensa nunca puede ser el ajuste. Más allá de que el ajuste se dé o no, lo podemos discutir, hablemos del ajuste, todo lo que quieras. Ahora, vos no te puedes, digamos, tu defensa no puede ser... Defensa política, sí. Claro, no puede ser el ajuste. Pero si te llevaste 20 mil millones de dólares. A mí me parece que es interesante pero no ver... puede decirle el ajuste. Pero son una manga de bestias, porque juegan con la sensibilidad de la gente. Son 7 mil millones de dólares solamente de esto. Y hay 13.000 por el gasoil. Mientras el mundo, porque además nos dejaron sin energía, nos dejaron sin luz, nos dejaron sin gas para robarnos. Mientras el mundo buscó paneles solares, mientras buscó represas, acá sabés qué hacíamos, quemamos gasoil, así compramos gasoil. Hay una segunda investigación, dicho hoy por el ex titular de Enarsa, el señor D'Alessio, que implica 7 mil millones de esta causa. 13.000 por la venta del gasoil. Estamos hablando de 20 mil millones de dólares. Esto significa la mitad de las reservas que actualmente tiene hoy la Argentina. El señor Devido, el miércoles probablemente quede preso, depende de la conducta de algunos diputados. El señor López, que a esta altura casi parece para una estampita, ¿no? 9 millones de dólares. El chorro de López, 9 millones de dólares. Hablo del equipo, ¿no?
Debido, Barata, López y Jaime. Debido a punto de quedar detenido, todos detenidos, pero hablamos de 20.000 millones de dólares. Tengamos en cuenta la magnitud del dinero que estamos hablando. Pero no solo el dinero, porque cuando vos hablas del ajuste, el desempleo, la crisis en la industria, en las pymes, tiene que ver en muchos casos en la Argentina con la crisis energética, ¿sí? Con la falta de recursos vinculados con la energía. Esto es parte de la explicación. A mí me parece que es interesante ver el dictamen de Bonadío, porque Bonadío dice claramente hoy que hay una maniobra defraudatoria que genera un perjuicio millonario a las arcas del Estado y reitera que Barata y Debido son procesados como las personas que diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó a las arcas del Estado. Es muy claro. Chiche. Yo oigo las cifras estas y me da la sensación que estamos en el reino de Qatar. Yo estas cifras no me las creo. ¡Hola, Chiche! Cuando están hablando de 20.000 millones de dólares, realmente yo no... Tendría que poner una especie de corralito, todos los integrantes del gobierno, desde los diputados oficialistas, los senadores, los funcionarios de menor jerarquía, tienen que ir todos en cana. Si acaba una defraudación, como dicen, 26.000 millones de pesos en Río Turbio, 7.000 millones de dólares en la compra de los barcos de gas, 13.000 millones... A ver, ¿dónde sale esa ecuación, Johnny? Sí. ¿Dónde salen esas cifras? Eso lo marca la Auditoría General. Te contesto, Claro. Chiche, querido. Eso lo dice la Auditoría General de la Nación. Dice que toda la matriz energética está bajo sospecha de corrupción. La importación de gas licuado, el carbón de Río Turbio, las represas de Santa Cruz, cosa que todavía no se instaló, pero créeme que se va a instalar. Como decía Vilouta, la distribución de gasoil a los colectivos, esa era una caja abismal. Ahí ya está demostrado, esa también la tiene Bonadío, que hubo un desvío de por lo menos 200 millones de pesos. Te doy un ejemplo para que Chiche entienda por qué los números, porque yo entiendo lo que dice Chiche. Los números son ¿De de dónde Qatar. sale? Te doy ¿De un dónde sale ejemplo. toda esa guita? Te doy un ejemplo. ¿Y dónde está? Te doy un ejemplo. ¿Y dónde Subsidios a la empresa Transporte Internacional Rosarina. Bueno, está bien, le damos subsidios. 750.000 pesos por mes. Vas a decir, no, pero es re chiquito al lado de lo que vos me estás diciendo. Pará. Si le das eso durante 19 meses, andá haciendo la cuenta, multiplicá por 19. El juez va al registro de la propiedad automotor y ve que ¿cuántos colectivos tiene la empresa? 0. Entonces vos le estás dando 750.000 por 19 meses, pero así el cálculo por la cantidad de falsas empresas. Así llegás a esas cuentas, Chiche. Una cosa no tiene que ver con la otra, no quita la otra. Que sea investigado Barata, que sea investigado Debido. Investigado no, está preso. Bueno, está siendo investigado todavía y todavía no es culpable. Pese a que les duela, todavía hay que esperar a que la justicia determine. Pero una cosa no quita la otra. Que investiguen como corresponde, pero lo que dice Debido también podemos llegar a entenderlo y a escucharlo y prestar atención, porque ahí recién leíamos 2 tweets. Antes, acá hay un link donde pueden entrar en el tweet de Julio Debido que dice: para conocer la verdad sobre las inversiones que hicimos para recuperar la mina de Río Turbio y la usina térmica. Un poquito más adelante dice: son todas mentiras de los que quieren cerrar la mina y el principal responsable es el diputado Costa, procesado por lavado de dinero. Ni Cristina lo defiende, Debido. Para, no te hago déjame terminar algo. Déjame terminar, después lo defienden. Que esta acusación, que esta investigación, tal vez la culpabilidad, digo, no sabemos bien lo que va a pasar. Tal vez. Que no habilite y que no justifique que ahora se esté importando gas de Chile a través de Shell con Aranguren, que hagan los negocios los amigos empresarios de Macri, porque ahora importan. Él hablaba de 1.000.000 de BTU. Recién leía, 128% más estamos pagando el gas. Y si fuera así, ¿eso lo justifica, Diego? No, por eso no justifica. Porque ni Cristina lo defiende a Por eso aclaré, no sé si importa mi palabra. Por eso aclaré que una cosa no quita la otra. Digo, son 2 cosas diferentes. Pero digo, que tampoco esta investigación... Son tan diferentes. Nos dejaron sin dije energía, que tampoco esta investigación y tal vez sin culpabilidad infraestructura, no habilite a hacer sin negocios. rutas. No me escuchan, no quieren escuchar la verdad. No quieren escuchar lo que está pasando. Que esto significa que compramos el gas más caro ahora porque no dejan, ya está, no hace más negociado Debido. Ahora lo hace este gobierno con Aranguren, con Shell. Y el pueblo paga más. No estoy defendiendo lo que se pague ahora. Lo que estoy diciendo es que si hoy importamos y después podemos discutir, yo no tengo los elementos para ver si se está pagando un precio justo o no, es porque nos quedamos sin energía, sin ruta, sin Río Turbio. Importan por Chile en vez de por Bolivia. Nos quedamos con Bolivia 3,02 el millón de BTU, por Chile 6,90 a través de Shell. Perdón, una cosa. ¿Qué habla? Lo que marca Diego.
Pero no festejes porque justamente no te voy a dar la razón. Vos decís que en uno de sus tweets, que en uno de sus tweets, no espero la razón dice, de nadie igual. Acá les doy un link donde yo explico todo lo que hice. Si vos podés Yo no, explicar, Julio, vos podés explicar todo lo que decís, señores, sáquenme los fueros, voy a la justicia, doy todas las explicaciones y se acabó. Si no haces eso, va a ir a la justicia porque está absolutamente acorralado, porque va a ir preso y porque todas sus manos derechas ya están presos, porque hay una que vaya preso, dije que una cosa no tiene que ver con la otra. No olvidemos los negocios de Aranguren. No los olvidemos los negocios. Pero digo, yo no estoy diciendo que olvidemos eso. Si Aranguren está haciendo las ccosas mal, el día de mañana va a tener pero que pagar igual que él. También, por eso pagamos mal los argentinos. Pero no es que estamos jugando está investigando 12 años contra 2 llegado el caso. No estamos jugando las cartas con a ver quién tiene más causas. El tema es el siguiente. Ni Cristina Kirchner le soltó la mano a Debido. No te moles vos que es un tipo de una persona trabajadora. Que investiguemos todo. Claro. Es la plata de todo. Tiene que ir preso, que vaya preso. ¿Dónde está la plata? Yo lo que digo es, si vos haces un arqueo, o nosotros somos la fábrica más grande de millonarios del mundo. Ay, chiste, 30.000 millones de dólares. ¿Cómo que no están ahí? A ver, están ahí, no sé. ¿A dónde están? ¿A dónde están? No sé, Pablo. Tiene que salir alguna perdón. Están ahí, los tienen en una bóveda. Una cosa, si ustedes quieren defender corrupción, defiendan corrupción. ¿Por qué decís eso? No, porque vos me decís dónde está la plata. A mí me encantaría saber dónde está y que la devuelvan. Paga la plata. Estoy harto que defiendan indirectamente o directamente ladrones. Sin pensar y sin saber, pero Pablo. No, perdóname. 30.000 millones de dólares. Perdóname. Yo no repito esos links ridículos que vos tenés y que te los crees solamente vos. Te voy a dar la dirección del Instituto del Quemado porque sos el único argentino que crees en Debido. Sí, seguro. Ni tu jefa política cree en el señor Debido. Los números que yo traigo, los números que traigo son números reales. Los números son reales. Basta, por favor. Tribunero. No, ¿qué tribunero? Son números reales, viejo informante. No, pero perdón, no me gusta que me digas tribunero. Sos un tribunero si demagogo, vos no levantás no, querido, vos no levantás un teléfono. Chicos. Perdón, vos no levantás un teléfono, no tenés información. A ver, por favor, señora, sí. Me parece muy extraño el argumento, ¿no? Esta causa fue iniciada por denuncia del diputado Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso. Ya en el 2009 advertían los formidables sobreprecios que se pagaban. Entonces, no entiendo el planteo de Diego, porque si tiene tanta preocupación, lo que hay que hacer es hacer una denuncia y denunciar con la prueba que se tenía ya en aquel momento. Y cuando los diputados denunciaban, no estas, muchas otras causas, como la 130 que tiene Debido, éramos acusados, silenciados, perseguidos en muchos casos. Entonces, me parece que cuando las instituciones funcionan y te van diciendo, porque esto no es de ahora, porque también escuché, es electoral. A ver, empezaron por Jaime, preso. López revoleando los bolsos. Parte de esa plata está por ahí, Chiche. Y Barata. Y entonces vos decís, ¿qué pasa? Todo el gabinete de Debido preso y Debido, en la última sesión donde se votaba el desafuero, escuché a muchos diputados decir que no tenía ninguna culpabilidad ni sospecha. Todos están sospechados. Bueno, tendrán que dar todas las explicaciones y no tengo duda que para arriba también. Juan, buenas noches. Y no sabían nada. Escucho, por favor. Sí, lo mismo que dije cuando fue el video. Hay que dejar actuar a la justicia. Cuando fue la discusión de la otra sesión, tenía que haber algunos diputados, yo soy senador obviamente, pero diputados de nuestro espacio político, dijeron que había que esperar que hubiera una orden de un juez. Ahora una orden de un juez hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Hay que cumplirla, punto. ¿Y qué va a pasar la semana próxima con Debido? Y hay que cumplirla. ¿Qué cree usted? Y que la Cámara de Diputados tiene que darle desafuero, obviamente. ¿Pero va a quedar preso? Eso depende de la justicia, hasta ahora es así. La justicia dijo que sí. Va a quedar preso, ¿te acordás que lo dijimos ayer? Porque están los votos, hacen falta 2/3 de los presentes. Y como la izquierda cambia, el movimiento Evita cambia, porque ahora hay un pedido de un juez. La otra vez se había votado inhabilidad moral, Santiago. Claro. Entonces, no estaba el pedido de un juez. Al estar hay dos ahora. Hoy el de Bonadío y el de anteayer del juez Rodríguez. Con lo cual, está el número y yo creo que el miércoles, si es que el miércoles se vota, Debido puede quedar preso. Marcos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Yo de lo que dice Diego me parece que hay algo importante de rescatar, que es cierto que hay que investigar a todo el mundo, digamos, ¿no? Eso es completamente cierto y a los funcionarios cuando están en funciones hay que investigarlos. Por eso, como decía recién Judith, digamos, esto habría que haber hecho en 2009, no ahora. En 2009, cuando era evidente que estaban currando a 4 manos.
Entonces hubiéramos evitado años y años de afano. Y el monto que vamos a tener que pagar todo el mundo, digamos, con nuestros impuestos, que se afanaron, sería menor. Entonces, para evitar que vuelva a pasar, si llega a haber de vuelta funcionarios corruptos, hay que investigarlo cuando están en funciones, no 10 años después. Y con respecto a Aranguren en particular, que yo sepa, se desvinculó de Shell. O sea, de todos modos, hay que estar encima para ver que no tenga ninguna implicación en contratos con sus anteriores asociados. Pero de todos modos, hay una desvinculación porque todos los CEOs que están en el gobierno han sido desvinculados de sus empresas. Puede funcionar la puerta giratoria y después vuelven a tener intereses. Eso es una de las cosas que hay que controlar. En general con todos los funcionarios, porque no son solamente los CEOs. Esperá, no son solamente los CEOs los que después pueden tener vinculaciones con empresas. Muchos políticos después pasan a laburar para empresas. Y eso hay que evitarlo o por lo menos controlarlo. En el caso de Aranguren se llevó acciones de Shell. Ojo, su retiro de Shell fueron acciones de Shell. Sí, pero las vendió. Las tuvo que vender porque se lo planteó la Oficina Anticorrupción. No lo hizo espontáneamente, lo tuvo que hacer. No echemos mugre arriba de Aranguren sin saber. No, si no echamos nada. Pero igual hay que controlarlo. ¿Cuál es el problema de controlarlo? Pero no justifica, si Aranguren hace algo mal, para justificar a una cantidad impresionante de gente corrupta, que ya está aprobado en la justicia. Yo retomo, tomando lo que dice Marcos en el sentido de que debió investigarse en 2009. La realidad es que no estaban dadas las condiciones en 2009 porque nadie quería arriesgar nada, empezando por el sector empresarial. ¿Cómo hacía para Recién denunciar? Lili hacía referencia al temor que debe estar generando la detención de esta gente que cotidianamente interactuaba Barata con los grandes empresas, con los sectores empresarios. Un minuto, por favor, Marcos, sí. Por favor. Vos decís que no hubo empresarios. A ver, Marcos, un minuto. Porque quiero tomar, me parece que es totalmente, Mónica da en el foco. Nosotros estamos hablando hoy en el casi 2018 y estamos descontextualizando lo que pasaba en el año 2009. Sí, total. Digamos, decir esto o denunciar esto en el año 2009 era imposible. Imagínense cualquier persona que tuviese una empresa, por más chica que sea, en el año 2009, que quería decir, a mí me piden un sobreprecio de algo. Te tiene que ir del país. ¿Y sabes qué pasó con la justicia? Un dato te doy para abonar lo que dice Mónica. La denuncia, por ejemplo, de Río Turbio la hizo Juan Carlos Morán. Cuando lo denunció a Debido, e incluso el gobernador Peralta, saben que lo sobreseyeron por falta de pruebas. ¿Y saben quién sobreselló a Debido por Río Turbio? Bonadío. La Cámara después ordenó reabrir la causa. Esa era la justicia. Lo que pasa es que ahí tenés una justicia temerosa del poder de turno y lo que vos decís de los... A ver, la realidad es que los empresarios esperaban cosas de la política y de los periodistas. ¿Sí o no? ¿Cómo? Los empresarios esperaban reacción de parte de los periodistas. Detrás de los cortinados se quejaban de todo, pero iban a los actos a aplaudir. Cada uno defendía lo suyo. Tenían miedo al poder político. Pero es que te mandaban un integral, te Está bien, instalaban... bueno, pero te todos somos parte de cosas. un mismo problema, una sociedad dominada pero por es el que miedo. Ninguna sociedad puede funcionar si no hay justicia. Bueno, si vos no tenés un poder superior que pueda frenar el abuso de un funcionario, por eso el poder es mucho más fuerte y siempre se considera que cualquier cosa que se hace desde el Estado tiene un peso mucho mayor que si se hace del sector privado. Santi, mirá el juego de los espejos. En el momento de máximo poder y de concentración del poder kirchnerismo, que fue ese periodo 2008-2009 hasta el 2013, más o menos, que empieza la descomposición, como decía recién Mónica, se esperaba más de algunos legisladores y de los periodistas. Para que los legisladores puedan denunciar, es que tienen los fueros. Para eso sí sirven, para que no los puedan perseguir. Fíjate cómo una herramienta constitucional tiene una función que puede servir. De hecho, la denuncia esta, tanto como la de asociación ilícita que comenzó en el 2008, la hicieron legisladores. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? La justicia no hizo nada. Entonces, primero desarmaron todos los organismos de control internos, como la sindicatura, externos, como la única que quedó fue la Auditoría General de la Nación, que resistió un poquito y hizo todos estos estudios que ahora sirven para las causas judiciales. Y después la justicia. Si vos desarticulás todo eso, le quebrás el espinazo, tenés que esperar a que cambien los tiempos. A ver, Flor. Sí, dos reflexiones. Primero, que es injusta la ley acá, porque Barata está preso y Debido no. Y eso significa privilegio, eso significa fuero. Me parece que en el siglo XXI la discusión política tiene que decir los fueros no van más. Y si vos querés exponerte, tenés la responsabilidad de ser legislador y lo que sea, y te van a perseguir porque estás haciendo lo incómodo, bancate la persecución.
Porque es injusto que uno esté preso y el otro no, cuando el que está libre es el que tiene más responsabilidad que el otro. Sí, pero las persecuciones es otra cosa. No, por eso digo, pero lo que decía Claudio por ahí, que digamos el fuero se implementó hace 200 años, porque cuando venía un diputado de Santiago del Estero a caballo a votar a Buenos Aires, es posible que en Santa Fe no lo dejen llegar. Ahora es otra cosa. Los fueros es un privilegio que en Argentina del siglo XXI no puede tener. Y eso demuestra hoy concreto que Devido está libre y Barata está preso. Si Devido no tuviera fueros, está tan preso como Barata hoy. Y la verdad que a mí poco me importa si esto es electoral, a mí me interesa que los chorros vayan presos. Y lo importante es, Bonadío los embarga con 1.000 millones de pesos. Pero ese embargo es mentiroso porque es sobre algo que es nada, volátil, no es algo concreto. Entonces necesitamos, por ahí está Juan Manuel Abad Medina, que es senador, sí, que está la ley de extinción de dominio, capaz que es perfectible, pero es importante que si esa ley estuviera hoy sancionada, que salió sancionada con acuerdo de todos los bloques, de la mayoría de los bloques de diputados, o sea que estuvo Cambiemos, estuvo Frente Renovador, estuvo parte del bloque justicialista, que la discutan, que digamos, han dicho que es un mamarracho, la verdad que son herramientas que funcionan para lugares, para agarrar plata del narco y de la corrupción. Si esa ley perfectible, discutible, estuviera hoy promulgada, Devido se queda sin casa. Devido se queda sin su casa del country. Todo, claro. Sí, no es un embargo que en realidad es un embargo que en realidad no es nada, porque él sigue teniendo autos, sigue teniendo moviéndose, sigue teniendo chofer. No quiero entrar en una discusión entre las cámaras, ¿no? Pero la Cámara de Diputados en general saca un conjunto de leyes que la Cámara del Senado, cuya función constitucional es ser justamente la Cámara que revisora las leyes, la hemos cambiado porque muchas leyes presentaban grandes problemas de inconstitucionalidad que de aprobarse no hubieran sido vigentes. Fue con la ley de víctimas, fue con un conjunto de leyes que se han trabajado. Pero la ley de víctimas salió, la modificaron y salió. La trabajamos o sea que la extinción de dominio no han tenido voluntad por lo menos de analizarla, que es una herramienta importante para desfinanciar al corrupto y al narco, porque si no nos sacan ventaja de kilómetros. Estamos en campaña pero limitamos a la gente. Hay un consenso, que por ejemplo está Federico Pinedo, es uno que lo trabajó, hay un conjunto de todos los bloques, de todo el Senado, del oficialismo y la oposición, se ha llegado a un consenso, hay una discusión con la Cámara de Diputados de cómo se lo hace, pero se ha llegado a un consenso. Vinieron a la Cámara de Senadores. ¿Y cuál es el todos consenso? Los representantes. Porque es importante esa ley. Claro, se ha trabajado y se ha armado una ley muy importante que tenía el consenso de todos los sectores con lo que dijo el Ejecutivo, porque el Ejecutivo, el Gobierno dice que las modificaciones que se le implementaron en la Cámara de Diputados la tornaban inconstitucional. Entonces vinieron a pedir un conjunto de modificaciones que se han trabajado en la Cámara de Senado. Pero no la sancionaron, aún con eso se queda sin sanción. Exacto, como la demora privilegia a los chorros. Más o menos, porque estas leyes en general no son retroactivas. Ese tipo de cuestiones nunca son retroactivas, sino que tienen que, obviamente, por el funcionamiento pero del si derecho. Perdóname, senador, pero si la ley estuviera promulgada y el embargo es hoy, se quedan con la casa de Devido. Devuelve lo robado. Lo que nos dijo el Ejecutivo, el oficialismo, que no somos nosotros, es que la ley tal como había sido en diputados iba a ser automáticamente declarada inconstitucional. Nos lo dijo el Ejecutivo. Nos lo han dicho los principales. No, yo lo escuché al presidente de tu bloque decirlo, porque la verdad que Lipovetsky, que es el diputado de Cambiemos, que consensuó la ley con nosotros, porque fue, digamos, originariamente fue un proyecto de Frente Renovador, pero consensuado con Lipovetsky, con Silvina Lopenato. La verdad que son oficialismo y han acordado una ley. Un conjunto de leyes que nos llegaron de la Cámara de Diputados, de todos los bloques lo mismo, le hemos trabajado por unanimidad en la Cámara del Senado, se han corregido y se han enviado. Esto está construido, obviamente no por mí, sino por los expertos en la temática. Pero extinción de dominio no lo enviaron. Y varios otros, claro, pero han trabajado. Preguntale a Federico Pinedo, que es el presidente del bloque. Acá no estamos hablando de un cuadro de fútbol, no es que es hincha uno de uno y otro de otro. Estamos hablando de los recursos de la guita, que es de todo, digamos. Entonces, sea el que sea, a mí no me importa si es de un lado o si es del otro. Si se la llevó toda, plata que tiene que ir a otro lado, tiene que devolverla, tiene que ir preso, tiene que pagar por eso. Es simple, es que no es muy complicado. Por eso uno nunca tiene que defender a una persona que ya está comprobada, o la justicia, por lo menos así se sospecha, con tantas causas, son más de 100 causas, que está acusado de semejantes hechos de corrupción. Por lo menos mantenerse al margen y decir, hay que dejar actuar a la justicia y pedir que actúe de la manera más rápida, imparcial y rápida. Que no va a pasar acá, recién Claudio para mí daba en la tecla con el tema organismos de control. O sea, ¿quién controlaba a Devido? La CIGEN. ¿Quién manejaba la CIGEN? Lali Minichelli, la esposa de Devido. Entonces, decía Branca, Laura Alonso. Bueno, Laura Alonso, militante del PRO, no, para mí no tiene que ser la jefa de la Oficina Anticorrupción, porque si no, se repiten los errores del pasado. Ahora, un comentario. ¿Qué dijo Devido, según Marcelo Cantón, periodista del diario Clarín, hace un tiempo cuando salió lo de Río Turbio? No esta causa, lo de Río Turbio. Dijo que el gobierno siga jodiendo y yo voy a dar a conocer las cuentas. ¿Qué cuentas? Las de Franco Macri con Ricardo Jaime y las de Caputo con López. El tercer contratista del Estado durante mi gestión fue la familia Macri. Pregunto, amenaza, realidad, mito, ya sabemos, y acá lo hablamos muchas veces,
que Devido trascendía al kirchnerismo. Por lo que dijo recién Liliana Franco de la relación con los empresarios y sobre todo con uno en particular que era Franco Macri. Sí, por favor, Gaby. Cuando Chiche quiere saber dónde está ese dinero, yo tampoco sé dónde está, sí sé de dónde se sacó. Vos fijate que tenés 14.000 millones de dólares, se importaba el gas. Pagar el gas costaba 14.000. Si vos pensás que al precio del BTU por lo menos era 40% de sobreprecio, ahí ya tenés alrededor de 33.000 solamente en 6 años. Pero esto no es utópico, ni es una cosa concreta, esa plata no está. La pregunta que yo me hago primero, perdón, hay un tema que no hablamos. Muchos de los barcos que tenían que subir por el Paraná y el calado no les daba, tenían que agarrar a veces un 20%, un 30% de ese gas y soltarlo para que el calado suba y el barco pueda pasar. Es decir, no solamente que se pagaba caro, sino que se tiraba a veces el 20%, un cuarto del gas. La pregunta que yo le hago a Valvedina, vos fuiste jefe de gabinete de 2011 a 2013. El tema de que el gas se estaba pagando mucho salió en todos los diarios durante todo ese tiempo también. ¿A vos no te llamó la atención? ¿No preguntaste por qué se pagaba tanto? Era una discusión como es ahora. Es una discusión como es ahora. No, te pregunté. ¿Vos le preguntaste en aquel momento a la gente qué pasó, por qué se pagaba tanto? No era mi área, averigué un poco, me explicaban que estaban licitaciones, en licitaciones que intervenían muchos actores, los que me mencionaba Liliana. Pero vos sos el cocinero y en el living está matando una persona, yo soy el cocinero. No, lo que hacen en el living no me importa. Explicaban eso, que hacían licitaciones públicas, participaban muchos, hay que investigar eso que hicieron las licitaciones. ¿En aquel momento no te llamó la atención? Sí, me explicaron eso, que había licitaciones públicas, que participaban muchos actores, que son los que seguramente Liliana decía que están complicados ahora. Por ejemplo, no estamos hablando de Aranguren, lo que está haciendo ahora. Estamos hablando que si Aranguren vendiendo como parte de esa causa, que también hay que investigarlo a todos. Hay que investigar a Aranguren, hay que investigar lo que vendieron, hay que investigarlo a todos. Por los montos y los volúmenes y los formatos y los contratos que se hacían, no es que Devido robaba para llevársela solamente a su casa o que estaban dentro de un sistema y que esa plata no fue solo a patrimonios individuales. Fue una caja de la política, una caja del poder que entendemos estaba más arriba del mismísimo Devido. ¿Qué hace un ministro de Planificación produciendo novelas? No, bueno, pero además novelas malas. Bueno, ultra poderoso. Santiago, yo pregunto, Amarte, enamorarte, ¿cómo era el programa ese? Había montones de programas. Era el primer fin y después se veía, a ver, bueno, ¿cómo hacemos para que robarse tanto? Y bueno, hagamos tal contrato, inventemos esto, hagamos novelas, corrompamos a las universidades, a todo lo que está. A los empresarios no hay que invitarlos mucho, algunos ya estaban en la lista desde antes. Entonces ahora empezás a descomponer eso en causas judiciales que estuvieron congeladas absolutamente durante años. Me parece, sí, algo que se está diciendo acá, pero me parece como una reflexión por ahí que puede servir también para ahora. A veces en las militancias políticas, en los grupos de gobierno, hay estos grupos o estas camarillas chiquitas que uno ve que hacen unos negocios extraños, que tienen poder sobre todos los contratos, etcétera, etcétera. Y el resto de los funcionarios no. Ahora, cuando los militantes y los compañeros y los demás dejen de participar o de acompañar gente honesta, por lo menos todos los que estamos acá, me consta que lo son, y hablo de Florencia, hablo de Juan Manuel, y no quedar asociado a que le tenga que preguntar a Juan Manuel, ¿vos qué hiciste cuando robaban al lado tuyo? El tipo, bueno, en la política un poco es así, como en los negocios te dicen es así. Tratemos de que a partir de ahora, pensando en positivo y no cayéndole a cada uno, porque si no, no terminamos más, esto deje de ocurrir ahora con el gobierno de Macri. Yo creo que como sociedad hicimos un... Todos. Me parece que hicimos un clic entre todos, gobierne quien gobierne, porque este gobierno también va a pasar, va a venir el próximo, el otro. No nos tiremos más me parece que dijimos, como sociedad, nos dimos cuenta en lo que repercute. Nos dimos cuenta que si la plata no está... Con la tragedia de 11, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. Sí, yo creo, ¿sabes por qué? Porque ahí te diste cuenta que la corrupción mata. Ya se dijo muchas veces esta frase, pero sirve la frase. Chicos, ¿vieron la tapa de los diarios hoy? La gente con lágrimas en los ojos aplaudiendo que funcionaba un tren, el tren eléctrico a La Plata. Claro, por eso. Año 2018, casi aplaudiendo un tren, un servicio. Choca el tren? Bueno, estamos años luz. ¿Sabés lo que todos también tenemos que pensar? Más allá de dónde está el dinero, cuánto dinero era, ¿cómo puede ser que en la Argentina durante 12 años hubo un gobierno sin ninguna capacidad de planificación y control? Porque no es solo un ministro y sus funcionarios para abajo. Alguien, la presidenta, el jefe de gabinete, quien conduce políticamente un gobierno, tiene que ejercer una política. Para eso va al Congreso y dice, este año voy a hacer esto. Entonces, ¿no se fijaban cuando había sobreprecios que eran denunciados
Y por otro lado, el gasoducto del norte, que también fue denunciado porque no se hacía, no se empezaba nunca. Pero si era un y sistema, tampoco Vaca Silvina. Muerta. Entonces, por eso No, y estoy las diciendo, no rutas. es una célula del Ministerio de Planificación. Todo el gobierno, y con esto no estoy diciendo que todos personalmente son delincuentes, pero digo que todo el gobierno no perseguía el fin del bienestar de los argentinos, sino, como bien dijo en su momento la causa que lideraba Lilita Carrió y también Margarita Stolbizer, esto era una asociación ilícita a ver cómo se llenaban todos los cabos sueltos para robar esos Chicho, un minuto, sí. Es que tienen que ir en cana todos. A ver, yo lo que digo es, lo que está planteando Silvana de algún modo es correcto. Yo lo que digo es, el volumen de la guita, lo que significa en burla al fisco, lo que significó la complicidad de todos los funcionarios. Porque esto no era, como vos decís, una célula, esto era un sistema. Entonces, la justicia participó pasivamente del tema, con algún beneficio, porque estamos hablando de volúmenes del Reino de Qatar. Son volúmenes Mira, monumentales. Chicho, yo te voy a citar un ejemplo que vos conocés mucho, porque trataste el tema como nosotros en su momento. Fariña. Sí. Fariña compra una estancia en casi 6 millones de dólares cash Mendoza. con un monotributo de 100.000 Y pesos. era cadete. Bueno, explícame cómo hizo. Porque se quedó con una valija. Pero ¿cómo No, hizo? ¿cómo se lo dejaron ¿cómo pasar? te dejan comprar eso? Whip. ¿Cómo te dejan Porque comprar es eso? un sistema- Anda a comprarte un colcito vos, como dije el por otro eso día. pero Vas a ver lo es que un te sistema piden. que no funciona. ¿Cómo haces Claro, para por eso te comprarte digo, eso? ¿cómo hacían? ¿Dónde está la guita? No La es tan guita difícil. está, buscarla. perdóname, Pero, cuando Chiche, Cristóbal hay una cosa que- Por López- 120 millones de dólares metieron en cana a toda la FIFA. 120 millones de dólares, estamos hablando de 7.000 millones, chicos. A ver si tenemos En idea de una, qué se Chiche, habla. en una. 120 millones. 8.000 No, pero millones que debe es el total que están en investigando, impuestos no es que, por que eso, fueron es el percibidos total lo que está Cristóbal investigando, no es López. que Claro, es lo que falta. Claro. Por favor, sí. No, sí, digo, bueno, los pero- 8.000 millones que fueron percibidos y recogidos de impuestos por Cristóbal López y no fueron depositados. 8.000 millones. ¿Y eso cómo se hizo? Eso es un plan que le dio la AFIP. Y bueno, se lo por dio. eso, y de eso Sí, a ver, estamos digo, hablando. digo. No, Sí. es que yo entiendo, y vuelvo a decir lo mismo, que se investigue todo. Ahora, también hay que ser, no prudentes, pero no confundir tampoco sin información. Cuando dice Paulo, porque fue el que lo mencionó, ¿no? Te voy a dar el Pará, número. pará, no, te voy a dar pará, el ni sabes lo que número voy a decir. de D'Alessio ex Enarza para Pará, que ni te sabes lo que voy a te decir, expliquen. Pablo, pero Porque eso es lo que vos voy a te decir. cuentan los amigos del Escuchá, barrio, ¿viste? Respeta lo el acaba silencio, de- de lo uno, acaba- de uno, lo respeta acaba el de decir Abal Medina. Digo, cuando a la gente le decimos, se chorearon 30.000 millones de dólares, digo, 30.000 millones es lo que se manejó y no lo que Está fluyó. Que no se debe robar ni un peso. pero ¿Por qué perdón, la no, cifra no, tan bien, relevante? pero Chicos, no se ahora debe no robar entiendo. nada. Les voy a contrarrestar los números No, a no, vos. no, pará, y a Paulo, lo Juan que yo Manuel. quiero decir es lo siguiente. Estoy diciendo que se investiga, investigue, chicos, pero se no investiga repitamos como loros. ¿Sabes yo por no qué, repito Paulo? como loro, no Porque soy yo un loro. mañana voy al supermercado, voy al almacén de la vuelta y la señora me dice, Sí. che, así que debido zafaró 30.000 millones de dólares. No dije eso. No, Diego, 3 no, millones. Diego, perdona. estoy A ver, diciendo, perdón, sí, lo voy a claro, explicar, claro, lo voy a explicar, Vamos a la información y lo no- voy a A ver, explicar, Pablo, lo voy a explicar A ver, sí. la causa por la cual el señor detenido hoy y el señor Devido, Barata y el señor Devido va a quedar preso si los diputados son honestos en la Argentina la próxima semana. Es una investigación por 7.000 millones de dólares. Por sobreprecios. Hay otra de 13.000 millones de dólares en breve. El que tiene alguna duda, le doy el teléfono al señor D'Alessio, ex Enarza, que hizo una investigación formidable. Me parece que más allá de los 30.000 que pueda contar yo o la justicia que está investigando, porque tenemos 9 por acá, 10 por allá, 50 por allá, 200 millones de pesos, subsidios, trenes, tenemos un número que los argentinos lo conocemos de punta a punta y que nadie me lo va a poder negar. El 32% de pobres cuando abandonaron el país. ¿Te das La cuenta? Sos vergüenza, tribunero, Pablo. la vergüenza Te das cuenta, sos moral tribunero. de dejar, después de las tasas Pero si chinas era un que país tuvo el con más del crecimiento de este país, 50% de pobres. 32% de pobres. No, A ver yo qué digo me come la que contra. ese tema es lo que se está investigando, obviamente. Obvio. Esa es la magnitud. Pero digo, seamos cuidadosos cuando hablamos a la gente. Hablamos también de los 40.000 millones del correo de Franco Macri, de Mauricio No, Macri. Por eso, trabajemos con... Pero cuidado se de las investiga, cosas. por favor, Sí, pensemos, investiga ese digo, monto. no, está bien, yo digo, hay que investigar absolutamente todo. Lo que digo, seamos cuidadosos con las generalizaciones. Porque cuando empezamos con generalizaciones hay que ver dónde se corta. Porque si finalmente a todo el gobierno, si todo el gobierno era culpable, Me parece entonces No, no, entraría, no. perdón, entraría Perdón. Sergio Massa, Abal- entraría Graciela Caña, entraría No, pero- Rosati, entrarían un conjunto de Abal- funcionarios que Abal- tuvieron cargos más importantes Pero que los perdón, míos durante una más tiempo. en cosa el es la funcionario. culpabilidad, una Por cosa es eso, la culpabilidad y otra investiguémonos a cosa es la todos, ¿eh? responsabilidad. Dale. Vos podés no ser culpable, pero sos responsable. Sergio Massa, Absolutamente Graciela responsable. Ocaña, Responsable. todos. Responsable. Rosati también, Todo responsable. todos los ministros. Quien está en el gobierno, perdón,
El caso de Río Turbio. Los chinos dijeron 800 millones de dólares, Río Turbio, llave en mano, te lo entregaban. Terminaron pagando 2.000. ¿Quién se afanó los 1.200? ¿Nadie lo vio? Sí. A ver, yo soy periodista y vos eres el jefe de gabinete. Yo sabía y vos no lo sabías. ¿Qué me jodés? Sergio Massa y todo lo demás, funcionarios, y Ocaña. Ya sos kirchnerista de nuevo. Eso? Pero no, al revés. No, perdón, al revés. Estoy diciendo exactamente lo que... No, estoy diciendo lo contrario. Cuando uno generaliza a todos, lo que hace es el mejor mundo. Son responsables. Todos. No culpables. Todos. Responsables. Señores, sí. A ver un minuto. Yo estoy pensando todavía en la cantidad de cero que tiene 30.000 millones. Sí, no, pero es que hay un número, más allá de todas las cifras que se puedan tirar, hay un número que no se puede discutir, porque el juez no puede dibujar un número en el embargo, porque después eso lo tiene que ratificar o no la Cámara. Imagínate que si dice que lo embarga por 1.000 millones de pesos, generalmente los embargos son equitativos, van en proporción, generalmente son más bajos, proporcionalmente son mucho más bajos de lo que él sospecha que ha sido la defraudación, con lo cual si está embargando... No, la parte que se quedó él. Por favor. Después está la parte que dio para arriba. Si está embargando por 1.000 millones de pesos a cada uno de los involucrados, estamos hablando de una estafa absolutamente descomunal. Me parece también que nos estamos centrando en el número, 1.000 millones, 10.000 millones, 5.000 millones. Creo que lo que se está investigando es también un diseño para hacerse, hacerse del dinero público, para hacer caja. Pues un diseño que con distintos formatos se repite en Río Turbio, en vialidad, en este caso en el transporte, en los subsidios, en el caso de la compra de la energía. Fútbol para todos. Estamos hablando de un diseño que se elabora prolijamente, y en esa cadena está el diseñador, está el que ejecuta y está el que la acumula y se la lleva con algún proyecto. Ese diseño es como un triángulo. Siempre arriba estaba Cristina Kirchner y Julio De Vido. Vamos abajo, vamos por un segundo abajo. Vos fijate lo que era el ministerio de Julio De Vido. 740.000 millones de pesos de presupuesto manejaba De Vido. Jaime, el secretario de Transporte, preso por la compra de trenes chatarra y por la tragedia de Once. Barata, subsecretario de Gestión, preso hace 5 horas por el gas licuado y además sueños compartidos, él también está. Ahí tenés otra. José López, secretario de Obras Públicas, Las Mojitas. Casi el angelito. Schiavi, el secretario de Transporte que vino después, preso por la tragedia, va a estar preso por la tragedia de Once próximamente. Carlos Santiago Kirchner, que era el primo de Néstor Kirchner, era el subsecretario de Coordinación. Sueños compartidos. Nelson Periotti era Dirección de Vialidad Nacional, Lázaro Báez, Las Rutas, Asociación Ilícita, procesado. Jorge Mayoral, Secretaría de Minería, Río Turbio. ¿Cómo puede ser que todo se llama raviolada? Todos los raviolcitos del Ministerio de Planificación, preso, procesado. Ahora, ¿cómo todo tarde o temprano se paga? Dicen que este hombre Barata era tremendo, con un carácter tremendo, un hombre de un carácter muy, muy fuerte, muy arrogante. Pero eso no está en discusión, lo que está en discusión es otra cosa. Y yo coincido con algo que se dijo acá, no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Sería muy injusto generalizar en todos los aspectos de la vida y también en esta causa, obviamente que también. Ahora, hay cosas que están a la vista, ¿no? Bueno, hoy hubo una marcha por el tema Santiago Maldonado. Todos estamos expectantes finalmente de que se den a conocer algunos resultados finales o por lo menos que nos digan algún dato oficial. Hay un montón de versiones. Mañana a las 9:30 comienza la autopsia. Mirá. Mucha pena y mucha indignación y mucha vergüenza por lo burdo que procede el Estado. ¿Hubo sectores que hicieron política con esto? No, acá en la plaza no. No, en la plaza no. Venir hoy acá es seguir construyendo desde abajo algo que nos dé fuerza para enfrentar al poder que nos agrede. Usan todo, son capaces desde el gobierno, también de sectores de la oposición. Pueden lucrar con que sea con tal de conseguir votos. Una ronda de los jueves muy especial por ser la primera después de la aparición de un cuerpo con el DNI de Santiago y la última antes de las elecciones. Eve volvió a apuntarle al gobierno. Ellos no van a poder con nosotros. Los pueblos no solucionamos los problemas ni en los parlamentos ni en los tribunales. Se solucionan en las plazas y en las calles. Queremos que se respete, que la plaza no sea hoy para nada más que con toda la fuerza. Santiago y los 30.000 detenidos desaparecidos.
No puede haber un muerto más en este país, porque la muerte no viene sola. Viene con la falta de trabajo, con el hambre, con la falta de proyectos para los jubilados, con la falta de medicación. La ministra, que ya tendría que haber renunciado e irse a su casa, no mostrar más su cara. Inocetti, que nunca fue indagado, también son cómplices ese poder que estuvo alrededor del hecho. Ellos son la muerte y traen la muerte en la mano. Pensemos bien qué vamos a votar este domingo. ¿La libertad o la muerte? ¿La vida o la muerte? Bueno, ¿qué hay detrás de una causa que tiene en vilo un país? Hay un montón de versiones que uno puede escuchar. Está con nosotros, a ver si lo tengo acá, por favor, Walter Gorbach, es tu apellido, licenciado en criminalística. A ver si me puedes dar un pantallazo y contextualizar en lo que estamos viviendo, o lo que estamos viviendo todos con respecto a una causa que se ha dicho ya de todo, Walter. Absolutamente, se ha dicho de todo. A partir de mañana, en teoría, comenzaría la autopsia en sí. Digo, ¿por qué en teoría? Porque en verdad, por estos momentos se está tratando de corroborar la identidad del individuo, es decir, de este cuerpo. ¿A qué quiero decir? Que si no se está exactamente ante la certeza de que fuera Santiago Maldonado, ¿sí? Estaríamos ahí ante la hipótesis de que la autopsia se podría llegar a suspender. ¿Por qué? Porque evidentemente este cuerpo es de otra persona y por cuestiones procesales y legales hay otros individuos que tienen derechos quizás a asistir a esta autopsia con otros peritos y demás. En fin, la autopsia en realidad lo que va a tratar de determinar es la causal fidedigna de muerte, más allá de otras variables que han sucedido y que son muy importantes para este caso puntual y en el contexto social que se está dando, que tiene que ver justamente con la data, este intervalo post-mortem que se da entre el momento del hallazgo y ver cuánto tiempo se puede retrotraer para determinar cuánto tiempo hace que está fallecido este cuerpo. Y a partir de ahí empezar a hilvanar otros estudios criminalísticos de mucha importancia que seguramente van a demorar varios días más, que tienen que ver, por ejemplo, con el análisis de las vestimentas. Ahí nosotros en el área criminalística trabajamos muchísimo justamente para hacer algunas determinaciones en vinculación o si se puede vincular a algún tercero o algún posible agresor directo de este cuerpo que hoy por hoy no tiene nombre. Sí. A ver, No, estaba siguiendo con atención, la verdad que uno ha escuchado tantas hipótesis ahora. En el supuesto y poco probable caso de que el cuerpo no sea de Santiago Maldonado, nos enfrentaríamos con una situación que no tiene precedentes, porque ahí estaríamos hablando del cuerpo de una persona que ha muerto. Con los documentos. Sí. Que no solo tiene la ropa de Maldonado, los zapatos de Maldonado, los documentos de Maldonado, el pelo de Maldonado y toda la apariencia física de Maldonado, nos enfrentaríamos con una circunstancia gravísima. Gravísima. Es un delirio eso. Es gravísima, Maldonado. Obviamente. Ahora, y todo esto es simplemente corroborable porque el juez ha validado con su manifestación pública, en el sentido de que se han escurrido las fotos, de que las fotos que trascendieron son las del cuerpo que se rescató desde el río Chubut. O sea que... Ahora, pero ¿por qué no han tenido un poco de cautela? ¿Qué es lo que pide la familia, no? Claro. ¿Por qué todos salen a agitar una bandera de la verdad que supuestamente, o la verdad que quieren escuchar? Porque estamos dentro de ese formato de comunicación. Hay un sector de la Argentina... A ver... Pero los políticos en campaña, Moni, también. No todos, sí, bueno, muchos. está bien. Cada uno hace lo que puede con una realidad. Estamos convalidando las creencias. Lo que pregunta Santiago es lo que preguntamos todos, pero eso no es una decisión de la familia. Es una desaparición de gravedad institucional. De hecho, hay una causa iniciada por desaparición forzada, lo cual es gravísimo. El gobierno no tiene interés en saber si se trata o no de Maldonado. El gobierno y la justicia. En 24 horas tenés que establecer la identidad. Lo tienen en añejamiento en la morgue, estamos todos locos. Después del domingo Hace es mejor, 3 días. Chiche, vos tenés claro que están esperando el Los domingo. resultados van a estar el lunes o el martes. supuesto. Es ridículo esto. Bueno, es que lo primero... A ver. El cuerpo llegó hoy a las 10:30 de la mañana a la morgue. En vez de ponerse a trabajar... ¿sí? En vez de ponerse a trabajar hoy para establecer la identidad mañana, porque en 24 horas tenés el resultado de un ADN de emergencia, y sabés si es Maldonado, ya cerraste una etapa, es Maldonado. Pero te hago una pregunta, Chiche. Mañana hay una huelga del cuerpo médico forense, se enferma hay una huelga y la levantan porque están de huelga. Están de huelga y van a hacer una excepción. Pero hago una pregunta. Vas a tener el resultado, pero te hago una pregunta. La familia, que me parece que es la parte más interesada de todas,
es la más sensata y la más prudente. No, pero Pablo, no es así. No, pero perdóname, yo sé que hay una cuestión institucional arriba, pero hay una familia que dice, pedimos tiempo y pedimos prudencia. Tenemos precedentes lamentables como fue lo que pasó con Nisman. Entonces yo digo, porque acá se hacen todos los sensibles. Estamos todos preocupados, estamos todos dolidos. Un montón de políticos que tienen cara de piedra. Estamos todos mal, bajan el tono, todos muy sensibles. Pero queremos el resultado antes del domingo a ver si podemos arañar algún tipo de voto. ¿Qué cambia, perdón, para la sociedad argentina que no sea lo electoral? Que yo no sé quién cambia. Pablo, perdón, estamos esperando salga después del domingo. ¿Qué cambia saber si es viernes o lunes la identidad de Santiago? Igual algo que se dijo acá, sí. Bueno, a mí en este momento lo único que me importa es esa madre, ese padre, esa familia. Que muy poca gente ha pensado en esa familia, ¿no? Todo el respeto del mundo. Intentamos por lo menos en este programa tratar esta causa con muchísimo respeto y con las cosas que son ciertas, que son concretas, no con las miles de especulaciones que hay. Ahora, es cierto que también los diferentes partidos políticos bajan sus cierres de campaña. Después tuvieron todo en televisión, pero bajaron. De mentira. ¿Qué? De mentira. Todos dijeron bajamos. Santiago, yo vi algunos políticos que hacen conferencias de prensa para decir que cancelan su campaña y en esa conferencia de prensa hacen campaña. La verdad que hay un nivel de hipocresía y de cinismo con esto. Cada uno sabe a qué me estoy refiriendo. Hoy Nora Cortiñas estuvo perfecto. Viste que Eve dijo lo que siempre dice Eve, democracia o muerte, qué sé yo. Está bien, Eve, la verdad, lamentablemente, ya no se la puede tomar en serio. Nora Cortiñas, con la familia diciendo, muchachos, no es el día para hacer una marcha, dijo, no vayan a la plaza a hacer campaña porque lo saco una patada en el culo. Lo dijo Nora Cortiñas. Excelente. Línea fundadora. Yo me hago una pregunta, chicos, me hago una pregunta. El domingo, ¿no? Domingo 10 de la noche, el que gane. Búnker de campaña, gana, sale. Vamos a soltar. No está previsto. No, ya está previsto que no. Bueno, que rija la que prime la sensatez. Porque acá hay que tener una cosa en cuenta. Supongamos que se confirma que este cuerpo es el de Santiago Maldonado y después se abren las hipótesis. Murió ahogado, fue un accidente, golpeado. Lo golpearon y se cayó al agua, lo tenían secuestrado y lo plantaron. Las 1000 hipótesis. En cualquier caso, aún en la más liviana para el gobierno, que sea producto de un accidente, es un accidente que se produjo en el contexto de un protocolo de desalojo de una ruta nacional que por alguna razón genera una estampida que se va de las manos, porque para mover 7 personas dentro de una ruta que está cortada, no hace falta la corrida, los piedrazos, los escopetazos, no sé lo que haya habido. Entonces, en cualquier caso, no hay nada para celebrar acá. No. Ni de un lado, ni del otro. Ya dijeron por favor, que no Marco, sí, no, creo que tiene totalmente razón Mónica, digamos, ¿no? Celebrar, seguro que no, digamos, ¿no? Me parece que lo que hay es una cantidad enorme de cosas para discutir, ¿no? Para aprender, bueno, desde el dolor y desde la experiencia tan traumática y tan trágica que ha sido esta, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que hay, en el mediano y largo plazo, me parece que hay una perspectiva posible para poner al Estado argentino en el banquillo y decir la cantidad de cosas que tendría que haber hecho durante estos 78 días y no hizo, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, primero, evacuar todas estas sospechas iniciales de el Estado es cómplice, el Estado es partícipe del secuestro, digamos, ¿no? Lo primero que tiene que haber hecho el gobierno es decir, evacuamos la peor hipótesis posible, no la descartamos porque confiamos en la gendarmería, porque es nuestra mejor fuerza, porque lucha contra el narcotráfico, entonces la tenemos que proteger. No, trabajamos con la peor hipótesis y decimos, eso es posible, entonces investigamos. Y después trabajamos con las otras hipótesis. Nosotros tal vez no somos responsables, pero somos unos inútiles que no logramos rastrillar bien el río. Que llevamos los perros que saben rastrillar en el agua 78 días después. Digamos, el Estado argentino no puede hacer eso. Menos en un caso que fue un caso dramático desde el principio. También hay un recaudo que no se tomó y que es de prevención y que es anterior a los episodios del 1 de agosto del 31. ¿Se hizo el protocolo como debía hacerse? ¿Estaba el juez en el lugar? ¿Se tomaron los recaudos para que aquello que tendría que ser un trámite relativamente sencillo de despejar la ruta no deviniera en episodios colaterales de violencia? No, pero además, vos recordás la filmación de los gendarmes cuando van avanzando hacia el piquete y empiezan a recibir piedrazos y uno los ve a los gendarmes que van a la banquina y empiezan a juntar piedras. Por eso digo, ¿dónde estaba el juez validando ese? Son gendarmes. Empiezan a juntar piedras como si fueran de la hinchada de Boca. Es un delirio. Tomo lo de Marco y lo de Mónica. Me parece que el Consejo de la Magistratura tiene que tomar cartas en el asunto
y como estaba diciendo Claudio también, que la justicia es tan responsable por acción u omisión de tantos años de impunidad, Otranto tiene que ser sometido a jury por prevaricato, por incumplimiento, por irresponsable, por no controlar una orden de desalojo, por un lado. Por otro lado, después del asesinato de Mariano Ferreira, a manos de la patota de Pedraza, en donde la Policía Federal adulteró prueba que tenía que ver con la filmación donde se veía asesinando a Mariano Ferreira, esa parte la borró y demás, se reconstruyó mediante pericia la responsabilidad de haber borrado prueba de la Federal, se reformó el Código Procesal Penal y se incorporó una figura en donde dice que en el marco de una intervención de una fuerza de seguridad, cuando hay una complicación, ante la mera sospecha se la aparta para poder investigar y el Ministerio de Seguridad tiene que hacer la disponibilidad preventiva y la investigación sumarial. Si hubiera realizado eso en las primeras horas, descomprime la... ¿Sabés qué pasa? Que a ver, le saca argumento al que quiere sacar tajada. No sé si me explico. Las primeras horas eran previas a las PASO y las últimas horas son previas a la elección. Entonces, aquello que no se hizo para cubrir las PASO y para no generar volumen de problemas en relación a las PASO, ahora vuelve convertido en esta tragedia. Pero había herramientas, termino con esto, Santi, porque lo que tenemos también es un problema de que tenemos muchísimas leyes que son buenísimas, pero los que la tienen que aplicar por alguna circunstancia que nunca terminamos de entender, o porque son corruptos, porque son negligentes, o porque son cobardes, lo que sea, no termina nunca de aplicarse algo que evita el drama. ¿Sabés qué es lo más triste? El espejo que nos pone esta causa, en caso de que llegue a ser el cuerpo el de Santiago Maldonado, es en las mezquindades políticas. Total. Es decir, muy poca gente pensó en esa familia, en esa madre, en esos hermanos, en esos amigos, y todo el mundo trató de sacarle un pedazo para agitar una bandera. Pero lo que te digo, Santi, pero déjame decirte una cosita en este sentido. El actuar de acuerdo a lo que dice la ley evitaría que quienes quisieron sacar tajada y se apropiaron de ese nombre que es tan caro para todos los argentinos, hubieran sacado tajada. ¿Por qué? Porque vos corres a la gendarmería y la analizás preventivamente y le sacás argumento a quien quiere que te vaya mal. A eso es lo que voy, que al final no hacerlo Pero aparte terminó... es una decisión de sentido común también, ¿no? Sí, por favor. No, tres cosas, marcando algunas cosas que decía Marcos. Primero, la verdad es que vos ves a los gendarmes agarrando pie y te agarra la cabeza, pero también es desconocer el nivel de nuestra fuerza de seguridad. Muchas veces son cómplices, Florencia, hemos hablado muchas veces son absolutamente negligentes. Vos lo ves trabajar y decís, pero estos muchachos, ¿cómo llegaron a donde están para cuidar la seguridad del resto de los argentinos? Y no lo podés entender. Segundo, tengamos en cuenta acá que Gendarmería mintió. Porque esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Gendarmería mintió Patricia Bullrich también. 2, 3, 4 veces y no se hizo nada. Y lo tercero, en la hipótesis de si llega a ser Santiago Maldonado, lo mejor que nos puede pasar como argentinos, y lamento que para un sector de la sociedad que cree que esto es una desaparición forzada de personas, lo mejor que nos puede pasar a un argentino es que haya sido un accidente, porque si la hipótesis de que el cuerpo ha sido plantado, que yo no la descarto. Sería tenebrosa. ¿Pero por qué sería tenebrosa? Porque además tenés que tener toda una red de complicidad para mantener un cuerpo secuestrado 77 días en una situación en la que después podés reproducir 78 días. Le quiero preguntar al licenciado, por favor, le quiero preguntar al licenciado. Dicen que los cuerpos hablan. ¿Hay posibilidades con la técnica, con la tecnología que hay hoy en día de saber absolutamente todo qué pasó con un cuerpo? Sí, por supuesto. Es decir, justamente tanto en la autopsia se va a tratar de determinar primero la causal fidedigna de muerte, si estamos ante la presencia de una intencionalidad, de una muerte incluso hasta natural, puede ser un accidente o algún otro tipo de causal puntual. Y después, yo en realidad tomo acá unas palabras de Gravia, ¿no? Que dijo, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar a nosotros en la criminalística? Buscar la verdad. Después se ven las responsabilidades aquí. Pero hay que prestarle mucha atención a esta cuestión porque es un cuerpo en el cual tiene aparentemente un estadio cadavérico que genera dificultades para la investigación técnica, por supuesto. ¿Por qué? Porque aparentemente, en teoría, estuvo... más de 70 días sumergido o en el agua. Digo en teoría porque hay que corroborarlo si verdaderamente estuvo todo ese tiempo o no en agua. Y después de esto, justamente, ir en esta causal correcta. Y hay otro tema que a mi criterio muy humilde desde mi experiencia en el tema, en la temática, no se está poniendo tanta atención al lugar del hallazgo del cuerpo. Es decir, está todo centralizado en la autopsia. Va a haber un nuevo ratificaje. Ahora, quiero hacer una pregunta y la hago en voz alta.